El 25 de diciembre de 1991 fue uno de los días más significativos de la historia reciente. Ese día, la bandera soviética ondeó por última vez sobre el Kremlin de Moscú antes de ser arriada y sustituida por la bandera rusa. El 31 de diciembre, la existencia de uno de los mayores estados de todos los tiempos llegó finalmente a su fin. Este acontecimiento también se considera el final de la Guerra Fría. Pero, ¿por qué se derrumbó este país antaño poderoso, que había sido la primera potencia mundial junto a Estados Unidos durante décadas? Veamos primero sus orígenes. Tras el derrocamiento del zar ruso durante la Revolución Rusa en el año 1917, los bolcheviques fundaron la llamada República Soviética Rusa. En el año 1922, se incorporaron también todos los demás antiguos territorios rusos y se proclamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética para abreviar. Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, este estado se convirtió finalmente en una potencia mundial y en las décadas siguientes compitió con Estados Unidos por el título de país más poderoso del mundo. Con algo menos de 23 millones de kilómetros cuadrados, la Unión Soviética era con mucho el país más grande del mundo y representaba casi una sexta parte de la superficie terrestre total. Tenía un total de más de 290 millones de habitantes, que era más que la población de Estados Unidos, y había más de 100 nacionalidades diferentes, por lo que la Unión Soviética puede describirse como un verdadero estado multiétnico. A lo largo de las décadas, sin embargo, fueron cristalizando cada vez más dificultades, por lo que la Unión Soviética se enfrentó a multitud de problemas sin resolver en los años 1980. En particular, desde el punto de vista económico, el país estaba muy por detrás de los estados occidentales. El enorme aparato administrativo y los gigantescos gastos de defensa engullían vastas sumas del gasto estatal. Se calcula que solo el gasto militar soviético consumía entre el 10 y el 20% del PIB. En comparación, Alemania ni siquiera alcanza hoy el objetivo del 2%. Aunque oficialmente seguía siendo la segunda economía del mundo, la mayoría de la población seguía careciendo de bienes de consumo básicos. El país también se perdió importantes tendencias de futuro y siguió siendo extremadamente dependiente del petróleo. El precio del petróleo no vivió buenos tiempos en la década de 1980 y cayó de $120 por barril a $24 solo de 1980 a 1986. Esto redujo drásticamente la fuente de ingresos más importante del Estado. Además, el aparato político se hizo cada vez más rígido y la mayoría de los políticos solo se preocupaban de asegurar su propia base de poder y no de los problemas de la gente corriente. Otros dos acontecimientos agravaron aún más los problemas existentes: la invasión de Afganistán, que fue extremadamente costosa y onerosa, y la catástrofe nuclear de Chernóbil. En estos tiempos difíciles, Mikhail Gorbachov asumió la dirección de la URSS en el año 1985 y se esforzó por transformar completamente el país, tanto económica como políticamente. Las dos palabras glasnost y perestroika, en particular, representan los puntos centrales de su política. Glasnost significa transparencia y debía conducir a la libertad de expresión y a una prensa libre. Perestroika significa reestructuración, mediante la cual Gorbachov intentó modernizar globalmente la economía y la sociedad socialistas. Sin embargo, en lugar de revolucionar la economía y la sociedad comunistas, las reformas aceleraron el declive de todo el sistema. La glasnost hizo que los dirigentes perdieran el control sobre la opinión pública y estallaron movimientos de reforma democrática en toda Europa del Este. Debido a la perestroika y a los precipitados cambios económicos, los alimentos básicos se encarecieron aún más y el Estado ya se acercaba al colapso financiero en el año 1989. Como consecuencia de todos estos problemas, finalmente estallaron revoluciones en varios países del bloque del Este a partir del año 1989. Ya había habido revoluciones en décadas anteriores, pero esta vez los dirigentes soviéticos no intervinieron militarmente. Gorbachov quería acercarse a Occidente y, por tanto, también redujo la presencia militar en los estados de Europa Oriental. En Polonia tuvo lugar la primera revolución del año 1989, que condujo a la celebración de elecciones libres en el país. En noviembre cayó el muro de Berlín y poco después fue derrocado el gobierno comunista de Checoslovaquia. Estos movimientos independentistas aumentaron la presión sobre los dirigentes soviéticos y solo era cuestión de tiempo que la chispa de la revolución se extendiera a la Unión Soviética. Los primeros países en declarar su independencia a principios de la década de 1990 fueron los tres estados bálticos de Estonia, Lituania y Letonia, seguidos de Georgia y Armenia, y en los meses siguientes cada vez más estados abandonaron la Unión Soviética.
Aunque el presidente Gorbachov hizo todo lo que pudo para mantener unido al país, fue depuesto por su propio Partido Comunista y puesto bajo arresto domiciliario. Aunque Gorbachov regresó brevemente, Boris Yeltsin tomó finalmente el poder como primer presidente elegido democráticamente. Pero también se dio cuenta de que la Unión Soviética ya no podía salvarse y se reunió con las demás repúblicas soviéticas en diciembre de 1991 para establecer las fronteras de los nuevos estados independientes y la disolución oficial de la Unión Soviética. Así pues, la disolución de la URSS fue en gran medida pacífica y Rusia quedó establecida como estado sucesor de la Unión Soviética.